Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos todavía con unos minutos, así que esperamos un poquito para arrancar, ¿sí? Un segundito, arranco. Bueno, ahí están ingresando algunos más. Ya somos 20. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, se escucha bien. Bien, perfecto. Bueno, lo que normalmente, bueno, ya tuvieron clase ustedes el día miércoles con, buenas tardes ante todo, vamos a empezar como corresponde. Mi nombre es Sebastián Martínez,
A mi derecha en la pantalla mía, no sé cómo les aparece a ustedes, está la doctora Marcela Bernal. Nosotros entonces hoy vamos a ser los que vamos a tomar esta clase de repaso, de dudas que se le vayan presentando. Como les decía, recién arrancaron el miércoles con la clase del doctor Garaguso, pero bueno, la idea que es desde el primer momento tener esta apoyatura también para que ustedes puedan ir consultando no solo cuestiones de fondo, sino también cuanto a las formalidades de esta ya no tan nueva, lamentablemente, modalidad, pero bueno, que todavía sigue. Entonces, bueno, acá estamos para todo lo que necesiten. Marcela. Perdón, Sebas, ¿cómo les Sí. va, chicos? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Tenemos que tomar asistencia también al repaso? Entiendo que sí, yo no le veo mucho sentido, pero Yo tengo la lista. ahí yo lo que hice es sacar una foto a la... Yo ahí le saqué una foto a la pantalla, Marce. Le saqué una foto a la pantalla, después se la mando a Guillermo y listo. Sí, pero que yo nos tengo habían pedido, sí. yo no soy de... Yo a mí particularmente, Sí. lo digo acá, no importa si, particularmente me parece que por ahí la de los miércoles tiene sentido porque bueno, son clases de contenidos, pero aquí es un poco de apoyatura para que vayan viendo. De todas maneras, nos dijeron que sí, así que por las dos, bueno, yo tomé una foto de la pantalla y hacemos una al final para cumplir con la formalidad. ¿Bien? No sé, Marce. No, ¿Te sí, parece sí, bien? eso Bien. aclarar, yo acá tengo la lista, pienso lo Bien. mismo que vos. Bien, perfecto. Bueno, dicho esto y presentada la doctora y quien les habla, les decía, bueno, no sé si ya han tenido oportunidad, espero que sí, de ver un poco el cronograma y las modalidades de trabajo que se han publicado ahí en el campus. Así que bueno, ya hay cierto material a disposición. Sí, acá tengo el cronograma, la bolilla 1, la bolilla 5, algunos puntos. La bolilla 2 les dio clase el doctor Garaguso y también tendría que haber material de la bolilla 4 puntos 1, 2 y 3. No les vamos a pedir que hayan leído ya todo eso, pero bueno, ya ese material está a disposición y a medida que vayan sucediendo los días del cronograma se van a ir subiendo, se va a ir subiendo material de los distintos puntos que figuran en el mismo, más allá de las clases sincrónicas. Les reitero entonces, la idea de hoy yo creo que sería un poco presentarnos, no sé si vamos a poder avanzar en algún tema, pero bueno, a disposición si tienen alguna consulta la pueden hacer habilitando el micrófono o por el chat y vamos armando un orden de ¿cómo es? De oradores, pero bueno. Quizás es más dinámico, Sebas, Sí. quizás es más dinámico, ¿vos te acordás la otra vez que levantaban la mano y la Tienen la hacíamos? el cosito ese para levantar, sí, vamos a hacer así. O levantan la mano así verdaderamente, Bueno, la levantan y así es en forma. más interactivo, Bueno, más dinámico, está más bien, protegido. vamos con esa entonces. Y bueno, también alguna cosa puntual de lo que, la idea es de lo que está disponible, ¿no? Porque si no, ya sería demasiado desordenada esta clase de los viernes. Bien, los escuchamos. Todavía no leyeron nada, Marce, ese es el tema. Julián. Habilita el micrófono, Julián, por favor. O te tengo que habilitar yo. Hola. No, Ahí está. ¿Cómo estás, Julián? Buenas ¿Qué tardes. decís? Bien, muy bien. No, yo la clase pasada me conecté 10 minutos tarde, entonces no sé, por ahí lo aclararon y es redundante, pero ¿cómo es la modalidad de examen? Bien. En ese sentido, el tema de los trabajos prácticos, ¿son obligatorios o no? Bueno, te voy a... Un segundito, ¿eh? Voy a compartir pantalla. Acá, ustedes lo ven, tienen lo que son las pautas, que esto está en el campus, está como un archivo que se puede descargar en realidad, no está a la vista simplemente. Ahí están lo que son las pautas de la cursada, donde, bueno,
no lo vamos a leer entero ahora, pero bueno, ahí está que hay un cronograma de clases que, bueno, obviamente en función de esta situación donde todo puede cambiar en cualquier momento, puede haber algo que se modifique, pero obviamente van a ser avisados con tiempo. Eso en cuanto a las clases. Después se comenta esto de los miércoles y de los viernes, no encuentro la barrita, ahí está. Y lo que vos me estás preguntando, Julián, puntualmente, lo de los trabajos prácticos, acá, no sé si lo llegás a ver, te lo marco, deberán cumplimentar con un porcentaje de entrega de trabajos obligatorios del 75% de los encomendados como condición para habilitar la instancia evaluatoria parcial. Eso en cuanto a la cantidad de trabajos de los que le pasemos, que van a ser avisados con tiempo, por lo menos con una semana, por supuesto, que todo esto va a ser comunicado por vía campus, más allá de que, bueno, obviamente también estamos a disposición para las consultas y todo que tengan al respecto, ¿no? La entrega del 75, por supuesto que las notas que ustedes obtengan en esos trabajos prácticos también van a influir en la nota final, ¿bien? Y, a ver, el cronograma refleja la fecha de los parciales. Bien, esto es lo que habíamos hablado, sí. Los exámenes, en principio, si se puede, van a ser presenciales, el examen, y el recuperatorio va a ser en forma oral a través de la plataforma esta que estamos utilizando, que es Zoom. Eso es la intención inicial, digamos. Si Dios quiere todo mejora, será de esta manera, y bueno, si no es así, lo tendremos que reformular. El año pasado nosotros los tomamos a partir de esta misma plataforma Moodle, con una serie de preguntas, tenían un tiempo para contestar esas preguntas, y el examen se corregía ahí automáticamente, ¿bien? Era normalmente con la modalidad que hacemos, nada más que vía online. Pero bueno, en este caso, reitero, para no confundirlos, la idea es el examen, no el recuperatorio, tomarlo en forma presencial. Para la aprobación de la cursada, gran rendirse los parciales, bueno, es igual que en casi todas las materias, y acá vuelve a repetir lo mismo. Eso es más o menos la duda que tenía, Julián. ¿Alguna otra cosita? ¿Julián? Julián se fue. Dejar de compartir pantalla. Tac. ¿Dónde estás? Ahora sacó la cámara, ¿qué hizo? Ahí está. Esa era tu duda. Perfecto, perfecto. Bien, perfecto. Sí, había desactivado el audio y después no me encontraba, perdón. Bueno, son cosas que pasan, no te preocupes, ya nos van a pasar a nosotros también. Bueno, no sé, ¿algún otro que haya pensado algo? Yo tengo alguna duda con respecto a la orilla 4.3. Orilla 4.3, para que me fijo en el programa, si me dice así. Dame un segundito. Es en cuanto al artículo 4 de la ley. Ah, bueno. Siempre es el tema ese que les resulta complicado. Bueno, si querés yo lo puedo explicar, Seba, porque lo di mucho. No sé si me escuchan, porque hoy vengo de una clase a otra y no me escuchaban hoy en la clase. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, les comento. Trata de distintas situaciones, ¿cierto? Si ustedes lo abren al artículo 4, siempre les recomendamos que tengan la ley a mano, porque la escriben y sobre la ley la escriben de manera didáctico. Para ustedes está buenísimo, porque de esta manera ya están estudiando. El primer párrafo, el segundo párrafo, habla de una situación especial. Lo vamos a dividir al artículo 4, ahí está, gracias, Sebas. El artículo 4... puse programa, ahora te voy a poner la ley. Déjame ponerte la ley. Sí, no hay problema. Vos seguís hablando. Sí, yo no lo voy a explicar tanto siguiendo la ley, sino tipo cuento, como bien, para que les quede más, tipo narración. El artículo 4 lo podemos dividir en dos partes, a los efectos del análisis. ¿Qué es el primer párrafo y el segundo párrafo? ¿Qué es lo primero que les voy a explicar? Y la segunda parte de ese artículo, a los efectos del análisis, para hacerlo más didáctico, es el tercer párrafo
y el cuarto párrafo. ¿Bien? El cuarto párrafo se aplica, en realidad, para comenzar un poco con el primer párrafo y el segundo párrafo de ese artículo. ¿Qué prevé? Se entiendan más o menos la génesis de este artículo, tienen que entender que un poco que ustedes vieron, y por eso es importante relacionar los temas como para poder integrar los conceptos que han construido con otros docentes, que uno de los caracteres del proceso concursal es la igualdad. Ahora, esa igualdad se encuentra diferente la igualdad tomada en la quiebra que en el concurso preventivo. Pero hay ciertos acreedores que son pagados con preferencia a otro. Ahora bien, lo que establece el artículo 4 es un sistema, segundo párrafo, si ustedes se fijan, en el primero y segundo párrafo, esta parte, que yo la estoy marcando, gracias Sebas por la ayuda, lo que establece es un régimen de postergación legal. Es decir, si un acreedor hubiera pactado lugar de pago en el extranjero, les doy un ejemplo bien tangible, ¿no es cierto? Un acreedor que hubiera pactado lugar de pago en el extranjero por un préstamo, un banco extranjero que pacta como lugar de pago de la obligación Nueva York, Beijing o Berlín, ¿sí? ¿Bien? Entonces, ese lugar de pago, ustedes lo van a ver en el derecho internacional privado, díganme si no me entienden, ese lugar de pago es atributivo de jurisdicción y de ley aplicable, es decir, el acreedor que pacta, que generalmente pasa con empresas extranjeras de alta envergadura o préstamos internacionales, generalmente pacta lugar de pago en el extranjero porque se va a asegurar que en caso de conflicto, el conflicto va a ser resuelto por un juez extranjero correspondiente al lugar del pago y por la ley generalmente del lugar donde pactó el pago, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí están entendiendo? ¿Hasta ahí están entendiendo? Bueno, esta hipótesis trata los supuestos de acreedores que hubieran pactado lugar de pago en el extranjero. ¿Bien? ¿Sí? Hasta ahí van a entender complejo. Toca transversalmente el derecho internacional privado. Díganme si ustedes hasta ahí, cualquier cosa, vuelvo. Entonces, lo que prevé esta norma es que para que un acreedor que hubiera pactado lugar de pago en el extranjero, ¿sí?, pueda incorporarse a un concurso en Argentina, ¿sí?, tiene que acreditar distintas condiciones. Primero, que pertenezca a un concurso en el extranjero, es decir, que haya verificado su crédito en el extranjero. A su vez, tiene que pactar, ¿sí?, que que se trata el concurso argentino, en el cual pretende incorporarse, que se trate de una quiebra y no de un concurso preventivo. Y además, que se trate de una hipótesis de conclusión de la quiebra con un sobrante del saldo, del caso del 228, el cual es una hipótesis de escuela directamente porque no existe. Entonces, en realidad estoy analizando el segundo párrafo, que trata la situación de que un acreedor extranjero quiera verificar su crédito en un concurso nacional y tiene que acreditar que haya pluralidad de concursos, es decir, concurso abierto en el extranjero, concurso abierto en la Argentina, pero quiebra, y además que haya hipótesis de saldo, de conclusión de quiebra, con hipótesis del 228. Y en ese caso,
aunque se verifique su crédito en la quiebra nacional, va a ser postergado después del último acreedor quirografario nacional. ¿Me explico? Es decir, el segundo párrafo, empecé al revés, empecé con el segundo, perdón si los confundí, trata un supuesto de postergación legal. Es decir, que el acreedor que hubiera pactado el lugar de pago en el extranjero va a ser postergado en la quiebra del nacional, siempre y cuando haya dos concursos abiertos, pertenezca a un concurso en el extranjero, y se trate de una conclusión de la quiebra con hipótesis de saldo del 228. ¿Entendieron? Cobra la cola. Es un supuesto de postergación legal. Es el caso de pluralidad de cuando el segundo párrafo habla de pluralidad de concursos. ¿Bien? Voy a dejar para lo último el primer párrafo por lo que les voy a decir luego. El tercer párrafo, ¿hay una duda de esto? Esto tiene, el segundo párrafo tiene su historia porque fue modificado por presión de la banca extranjera, porque antes era postergado el acreedor extranjero, aún en hipótesis de concurso preventivo. Entonces hoy se lo postergan solamente en hipótesis de quiebra. ¿Bien? Y con estas condiciones: pluralidad de concursos, pertenencia al concurso extranjero, conclusión de la... Es como que es medio chino la postergación de este acreedor. Hasta ahí, o sea, el segundo párrafo habla de un supuesto de postergación legal. Tengo una internet inestable, cualquier cosa me dicen si no entendieron esto. Sigo con el párrafo de reciprocidad, pero me quieren parar porque empecé con el de pluralidad de concursos, luego voy a seguir con el de reciprocidad, cambio el orden, y luego sigo con el artículo 4, que creí que lo sabían, el primer, una de las excepciones al artículo 1 del... Claro, por eso lo pasé rápido, porque es el más fácil, que ahora después se los explico al final, que es una excepción al artículo 1 del... que establece que el estado de cesación de pagos es presupuesto para la apertura de los concursos regulados por la ley de concursos. Se los dejo para el final. ¿Entendieron la hipótesis del segundo párrafo? ¿Alguien me quería hacer una pregunta? No es fácil entenderlo. ¿Quieren, a ver, parafraseenme ustedes, así yo entiendo, yo sé si ustedes me entendieron. Y Sebastián también. ¿Qué entienden por el segundo párrafo que acabo de explicar? Perdónenme el orden, pero empecé con eso porque creí que lo otro, claro, es algo muy sencillo que tiene que ver con una hipótesis que ahora después se los explico, de excepción al estado de cesación de pagos. ¿Qué entendieron? A ver, cuéntenmelos con sus palabras. Así nosotros con Sebastián entendemos que ustedes entendieron, porque si no... Si hay un acreedor en otro país donde tenga bienes el deudor o una actividad comercial el deudor, puede venir a reclamar el pago de su crédito en una quiebra declarada en nuestro país. No, en realidad están mezclando los dos supuestos, pero si querés te los voy siguiendo el orden de la ley porque veo que a lo mejor se confundieron, porque yo me fui al segundo párrafo directo. Entonces, perdón, sí. te interrumpo un segundo. Me parece que lo que quiso, vos Tomás estás hablando del segundo párrafo, donde en realidad lo que explicaba, no sé, de lo que estabas hablando, de lo que habías hablado vos, todavía no había llegado a hablar del primero, ¿no? No, pero él mezcló porque habla de bienes existentes en el territorio. No, por eso, entonces, me parece, Tomás, que lo que tenés que tener claro del segundo párrafo es simplemente que es un supuesto de postergación legal. Si hay una quiebra en el país y aparecen acreedores que estaban peleando su posibilidad de cobro en un concurso en el extranjero, solamente van a poder venir a reclamar derechos aquí una vez que exista un saldo, lo que decía la doctora, que es una hipótesis del 228, que es casi de laboratorio, porque es imposible prácticamente que ocurra. Eso es el segundo párrafo, inciso. Como dice la doctora, bien, ahí hay un poco una mezcla con el primero, que es una excepción al estado de cesación de pago. Pero yo pensé que estaban hablando del primero, como está marcado. Ah, bien. porque por eso les dije yo que quizás lo confundimos,
porque yo empecé. Listo, no marco nada si no hago lío. Bien, bueno, entonces vamos a empezar de nuevo, como vamos a empezar, si quieren, siguiendo el orden del artículo, así no les hacemos lío. Entonces, el artículo 4, ¿sí? La primera parte, ¿de qué habla? Habla de una excepción al artículo 1. ¿Qué decía el artículo 1? Que el estado de cesación de pagos, ¿no es cierto? ¿Qué dice el artículo 1? El artículo 1 dice que el estado de cesación de pagos en su causa y la naturaleza de las obligaciones en las que afecta es presupuesto para la apertura de los concursos regulados por esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 66 y 69. Falta agregar este artículo 4, no muevas tanto, Sebas, porque si no me parece que se hacen lío. Este caso del primer párrafo plantea uno de los supuestos en los cuales no hay necesidad de acreditar estado de cesación de pagos, ¿sí? Para los supuestos de un acreedor que pertenezca, o sea, lo que hace es acompañar, ¿sí? La declaración de quiebra, de concurso en el extranjero, y con esa declaración de concurso en el extranjero, el deudor lo que hace es decir, señor juez, estoy en estado de cesación de pagos, y no necesita acreditar ninguna otra cosa más, porque ya es un indicio de que está en estado de cesación de pagos, porque fue declarado su concurso en el extranjero. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Es una excepción al artículo 1. ¿Bien? Una excepción que no está puesto en el artículo 1, pero es una excepción al artículo 1, porque la declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura del concurso en el país, sin necesidad de acreditar estado de cesación de pagos. ¿Bien? ¿Sí? Sí, Sebas, ¿querés completar esto? Quería agregar, sí, que incluso nosotros podemos tener alguna legislación extranjera que disponga la apertura de un concurso sin necesidad de que exista cesación de pago, y ahí es donde se ve más patente. Supongamos, no sé, la legislación de la República Checa dice que ante un incumplimiento ya se puede declarar apertura de un concurso. Bueno, si se da el supuesto del artículo de que el propio deudor, un acreedor cuyo crédito tiene que hacerse efectivo en la República Argentina, puede hacer valer que ya en ese país existe concurso preventivo como causal para que se abra aquí. Y se nota más patente la excepción, como les decía recién, si en el caso de esa legislación no requiere cesación de pago. O sea que es un indicio de que obviamente siempre es parecido el presupuesto en todos los países, pero no necesariamente tiene que ser el mismo que tenemos acá, que es del artículo 1. Por eso se dice también que es una excepción. O sea, no hace falta acreditar nada, simplemente chicos, estoy en concurso, acá me están diciendo, Sebas, en el chat me están diciendo que no te escuchan a vos y que me escuchan a mí. No puedo acceder. Sebas? Tengo activado el audio, ¿eh? Bueno, esperen que tengo que dejar de compartir pantalla entonces. ¿Lo escuchan? Alguien que hable, sí, porque recién vi. Se escuchaba perfecto. ¿Se escuchaba? Bien. Sí, se escuchaba perfecto, ¿eh? Bien, bien. Por lo menos acá. No, acá en el chat dice Micaela que estaba escuchando al doctor Tapia. Se escuchaba Marcela. No, fue así, Marcela. Micaela dice que estaba escuchando al doctor Tapia que estaba dando clases, se ve que se superponían de alguna manera, pero nosotros no escuchamos eso. Y entonces yo puse que solamente te escuchaba vos cuando estabas hablando vos. Eso es lo que has leído. Bueno, si escucha bien, seguimos entonces. Bueno, entonces, el primer párrafo trata de los supuestos. Sí. Dale. Estoy con internet medio inestable. El primer párrafo trata del supuesto, una excepción al artículo 1. ¿Sí? Sí. ¿Entienden? Entonces, es una excepción al artículo 1 que no está en el artículo 1, en el sentido al párrafo primero del artículo 1, que habla que para la apertura de los concursos regulados por esta ley se requiere
que el deudor se encuentre en estado de cesación de pagos. Si el deudor acompaña la sentencia de un concurso abierto en el extranjero, entonces, a su pedido, no necesita decir que está en... Ahora sí. Bien. Lo segundo es como una aclaración de lo que aclaró un poco, valga la redundancia, Sebastián. Bien. República Checa, etc. Ese es el primer párrafo. ¿Hasta ahí están entendiendo? Ahora sí, ¿no es cierto? Díganos, hagan así con el pulgar para arriba. Den señales de vida. ¿Se entienden? Sí, no, si sí, no Mariana. parecemos que... Sí, Mariana. Mariana ¿Está así? No me queda claro Sí. esta parte. Si lo dispuesto en los tratados internacionales, el concurso en el extranjero no puede ser invocado contra los acreedores cuyos créditos deban ser pagados en la República Argentina. Bien. Para disputar sus derechos. Significa lo que dijo recién Sebas. ¿Querés explicarlo? Sí. No, Bueno, aclaro un poquito más, si hace falta. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se habla de acreedor extranjero, se habla de un acreedor, no importa su nacionalidad, sino que su crédito sea pagadero en el extranjero. Bien, entonces, si bien ese acreedor que tenía que cobrar en el extranjero dice, hola, yo tengo este crédito, va a estar postergado con respecto a los acreedores cuyos créditos deban ser pagados en la República Argentina. Esto claramente lo dice, para disputarles derechos que pretenden sobre bienes existentes en el territorio ni para anular actos. O sea, lo que sucede en el país se regula por el concurso argentino, que está por encima, dentro de lo que sea la legislación nacional, de cualquier derecho que pueda pretender un acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero. No confundan cuando dice acreedor extranjero. Y cuando dice sin perjuicio de los tratados internacionales, por ejemplo, hay tratados internacionales, por ejemplo, con países lindantes, los tratados de Montevideo, ¿no es cierto?, en especial, que regulan la situación entre distintos países de nuestra región. En estos casos establecen supuestos de regulación de la relación entre los concursos, que ya lo van a ver en derecho internacional privado. Pero no queremos profundizar para no complicarles la vida. Lo que entendieron que el artículo 4, en la primera parte, cuando habla de que la declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura del concurso del país, es una de las excepciones que no están en el artículo 1, primer párrafo, para el Estado, para que el deudor, como presupuesto, tenga que invocar el estado de cesación de pagos, porque en realidad no lo tiene que acreditar, sino que invocar. ¿Sí? ¿Bien? ¿Está claro esto? Bien. Ahí está. Agrego una cosita, si se puede. Tengan en cuenta que esto es una cuestión que es absolutamente lógica, porque ¿qué es lo que puede corroborar o verificar un acreedor cuyo crédito es pagadero en el territorio nacional? Y podrá pedir informes, todo sobre cuál es el estado de situación patrimonial de su deudor dentro del territorio nacional. Si a cada rato lloviera un bombazo de un acreedor extranjero queriendo hacer en un plano de igualdad, queriendo reclamar en un plano de igualdad en ese proceso concursal sobre los bienes existentes aquí, evidentemente se da una situación de inseguridad jurídica. Por eso es que están postergados, tanto en el concurso como en esta cuestión aquí que quieran reclamar algún derecho. Lo reclama, pero sobre el saldo. Lo de sin perjuicio de tratados internacionales se trata en especial de estos supuestos de tratados que existieren, en especial habla del Tratado de Montevideo, ¿no es cierto?, que hablan de las relaciones entre los estados firmantes, y lo van a profundizar mucho más actualizado en materia de derecho internacional privado. El segundo párrafo es el que expliqué hoy al principio, ¿sí? Lo que pasa es que lo di tan por obvio porque creí que se había dado en el artículo 4, la primera parte, se había dado, como una excepción al estado de cesación de pagos, como presupuesto para la apertura de los concursos. Entonces es como que no estaba, ni siquiera le presté atención. Entonces, el segundo párrafo es lo que expliqué hoy, que se los reitero muy sintéticamente, como para que, a modo de repaso, que trata un supuesto especial
cuando habla bajo el título de pluralidad de concursos, trata un supuesto especial de postergación legal del crédito que hubiera pactado lugar de pago en el extranjero, ¿bien?, cuando se den determinados requisitos. En hipótesis de quiebra, que haya verificado en un concurso extranjero, por eso habla de pluralidad de concursos, y por eso habla de pertenecientes formado en el extranjero, y además una hipótesis de laboratorio o de escuela para libro, que además que haya conclusión de quiebra por pago total, que es la conclusión, y además hipótesis de saldo, es decir, que sobre plata, en la hipótesis del 228, lo cual es una situación totalmente, como dijo hoy Seba, de laboratorio, que sobre plata. Entonces, si se dan estas condiciones, es decir, que haya concurso acá y concurso allá, quiebra acá y concurso allá, que el acreedor haya verificado allá el pagadero en extranjero, y que se dé conclusión de la quiebra con hipótesis de saldo del 228, entonces el acreedor ese pagadero en el extranjero puede verificar en el concurso, en la quiebra, perdón, local, pero va a ser postergado después del último quirografario local. ¿Está claro? Es decir, a la cola, señor, a la cola. Pero para que vaya a la cola tiene que ir, darse todas estas situaciones que les quiero dar, si no, no va a ser postergado. ¿Está claro esto? ¿Sí? Sí, ¿Les cerró el resumen que hice? Lo que no entiendo cuál sería entonces el beneficio de pagar en el extranjero cuando ante cualquier situación de estas se vería totalmente perjudicado si va a la cola y todo esto que estás explicando. No sé cuál es el objeto de pautar el pago. Lorena, no es ni un beneficio ni un perjuicio, es una situación pactada de antemano que seguramente va a tener que ver con empresas que tengan actividades tanto en el país como en el extranjero. Entonces lo que quiere decir es que, bueno, que los que contrataron con la empresa en el Estado Nacional, teniendo en cuenta el patrimonio que tiene la empresa dentro del Estado Nacional, van a tener una prioridad, tanto sea, como dice el primer párrafo, en el supuesto de pretender reclamar derechos a los acreedores que están aquí en el concurso, como en el segundo párrafo, por más que haya pluralidad de quiebras, van a actuar sobre el hipotético e inexistente saldo. Pero no es una cuestión de que pacto acá o pacto allá en función de un potencial concurso, sino que tiene que ver con la realidad negocial de esas empresas, Lorena. Bien, gracias. No, por favor. Los acreedores tiene un fundamento que los acreedores que hubieran pactado lugar de pago en la Argentina. Te quedaste congelada, Marce, no sé si le pasó a todos. El crédito nacional, eso lo repito, lo van a ver como ¿sí? Historia e histeria de una reforma que están viendo para leer, porque aunque sea viejo, les cuenta la historia del párrafo que fue modificado por la presión de la banca internacional. Es muy larga la historia como para que se las cuente, pero yo la contaba siempre en clase porque les servía como para poder entender mejor el artículo. En realidad, la intención de la norma es la protección del crédito nacional originalmente. Pero ¿qué pasa? Como en realidad tiene tantos requisitos para que sea postergado, en realidad lo está beneficiando al crédito extranjero, pagadero en el extranjero. Esta norma tal cual está modificada, ¿sí? Porque antes no tenía todos estos requisitos de que haya quiebra, no tenía el requisito de que haya hipótesis de saldo, no tenía requisito de pluralidad de concurso. Todos estos requisitos fueron puestos a pedido de la banca internacional, en desprotección de crédito que hubiera pactado lugar de pago en el extranjero. O sea, además del tema negocial, hay un fundamento que fue favorecer al crédito extranjero para no postergarlo, ¿entienden? Porque solamente es postergado en estas hipótesis demasiado... ¿Está? Eso lo van a profundizar muchísimo mejor, repito, en Derecho Internacional Privado. No sé si lo dará, está jubilado, pero bueno, capaz que lo da Costa, no sé. En su momento lo di años acá en concursal, y yo como di 7 años en Derecho Internacional Privado en la Atlántida, bueno, también lo damos, o sea que... Y además me encantaba este tema cuando lo di de alumna, así que bueno, cuando fui alumna de Internacional Privado. Entonces, ¿les quedó claro el tema el más difícil, que es el de pluralidad? Ahora, hay una diferencia entre el párrafo de pluralidad y el párrafo de reciprocidad. El párrafo de pluralidad
establece una hipótesis de postergación del crédito que hubiera pactado el lugar de pago en el extranjero. Esto está claro, porque ya lo entendieron, ¿no es cierto? Que en realidad se hizo para favorecer al crédito que hubiera pactado el lugar de pago en el extranjero, limitando las condiciones de la postergación, ¿no es cierto? Ahora, en el supuesto del párrafo ese segundo, se le permite verificar al acreedor que hubiera pactado el lugar de pago en el extranjero, solo que si se dan esas condiciones es postergado. ¿Hasta ahí va claro? Ahora, la hipótesis que sigue, que está marcando el doctor Sebastián Andrés Martínez, es peor, porque en este supuesto, al acreedor que hubiera pactado el lugar de pago en el extranjero, ni siquiera se lo permite verificar el concurso local, porque ni siquiera es excluido. ¿Por qué? Porque, y esto es a cargo del deudor, que en el lugar de pago que hubiera pactado el acreedor extranjero, por ejemplo, en China, no existe regla de trato respecto del acreedor argentino. Si el deudor prueba que no hay reciprocidad de trato, no va a ser verificado siquiera, sino excluido del concurso. ¿Entiende? Y para eso no hay necesidad de que el acreedor pagadero al extranjero acredite pluralidad de concursos. Por eso dice la norma bien clara, la verificación del acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero y que no pertenezca a un concurso abierto en el exterior, está condicionada a que recíprocamente en realidad está condicionada a que ¿qué? A que el acreedor local en China sea tratado en igualdad de condiciones, con reciprocidad. Eso es lo que quiere decir en palabras sencillas. Lo que pasa es que está escrito medio complicado. Entonces, pero con la reforma de Menem, acá también se volvió a beneficiar al acreedor que tenga un privilegio especial, porque esta condición de reciprocidad que implica la exclusión del acreedor que hubiera pactado un lugar de pago en el extranjero, no se aplica al crédito, como dice la ley, que tenga privilegio especial. ¿Está claro? Fíjense ahí, dice, ¿dónde está? Yo lo sé de memoria, pero lo dice, a ver dónde lo dice. Ahí, la parte de abajo, los cobros de los créditos quirografarios con posterioridad a la apertura del concurso nacional efectuado en extranjero serán imputados al dividendo correspondiente a sus beneficiarios por causa de créditos comunes, quedan exceptuados de acreditar la reciprocidad los titulares de crédito con garantía real. Váyanse acostumbrando porque las excepciones para los titulares de crédito con garantía real son muchas y diversas. Eso fue también para los que vivimos la reforma, ¿sí? Yo soy más vieja que Seba. Para los que vivimos la reforma, si bien parezco más joven, pero ese es un chiste. No, yo vivía en el 95. Yo ¿Qué? vivía en el 95. Ah, bueno. Ah, vivías en el 95. No, como tenés barba, sí, creí que eras más No, nací en el 92. Ah, bueno. La cosa es que esto fue una presión también de los acreedores con garantía real, de los bancos en especial. ¿Está? ¿Sí? Entienden la télice, cuando uno entiende el espíritu de la ley, la télisis, y va viendo las reformas, está entendiendo un poco la ley. Mañana la cambian, porque seguramente con el coronavirus, la pospandemia va a provocar una reforma de la ley, porque no se intentó hacer una reforma, hubo un proyecto que al final, pero no era un proyecto profundo, era un proyecto de postergación, sí, postergación de plazo nomás, sí, no iba al fondo. No atacaba el fondo, pero seguramente en la etapa pandémica va a haber una reforma, porque siempre que hay problemas económicos y sociales, luego hay una reforma de la ley, ¿no es cierto?, de concursos. Seguro. Entonces, ¿entendieron este artículo, chicos y chiquis? ¿Entendieron todos? Hagan así nos quedamos tranquilos. ¿Bien? ¿Todos? Bueno, ¿qué otra duda? Ahora te dejo a vos, Sebastián, porque me parezco que... Dale, hablaste. Te voy a dar protagonismo.
Me muto. Por favor, no se trata de protagonismo, somos un equipo. Alguien dijo hola, creo que Sergio. Hola, Sergio. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Bien, mi pregunta era la siguiente. Para pedir el concurso necesitan los presupuestos objetivos y el objetivo. Digamos, sí, señor. De pagos, ya sí. Sujeto concursable. Ahora, la ley dice que probás el estado de situación de pagos con la simple confesión del deudor, o sea, con la declaración del deudor, el concursado. No. O sea, lo que dice el artículo 79 es cuáles son los hechos reveladores, pero no significa que configurándose, incluso sería muy raro lo que les voy a decir, pero podrían darse todos esos hechos y sin embargo que el deudor no se encuentre, o podría no darse ninguno y aparecer otros. Yo siempre lo explico de esta manera, que es como el estado de situación de pago, es como probar un sentimiento, ¿no? No sé, una persona está enamorada de otra. ¿Cómo probamos eso? Bueno, uno puede tener elementos fácticos donde puede decir, bueno, no sé, le escribe mucho, le regala flores, le invita a cenar, bueno, montones de cuestiones, pero todas esas cosas se pueden dar y no, y que, qué sé yo, que no haya un sentimiento de esa naturaleza. Esto es lo mismo, o sea, puede haber incumplimientos y que no haya estado de pago. Puede incluso el deudor confesarlo. Obviamente los jueces no van a hacer mucha indagación al respecto, pero podría teóricamente el deudor confesar. A ver, yo te digo ahora, me encuentro en estado de excepción de pago. ¿Está? O sea, todo esto requiere una comprobación que va más allá de la configuración de un hecho o de una serie de hechos. ¿Está bien? Lo que dice el 79 no es que si se da esto, hay cesación de pago, que son hechos reveladores, como indicios. ¿Bien? No sé dónde te me fuiste, desapareciste de la pantalla, Sergio. ¿Mm? ¿Te quedó claro? Sí. Pero entonces, yo podría... No te escucho bien ahí, ¿eh? Podría haber el caso que de pago y pida igual. A ver. Ay, no te escucho. No se escucha, no se escucha. Podría haber el caso en que pagos, marco. Escribime por favor en el chat, porque no te escucho, Sergio. Escribilo en el chat y ahí lo decimos para todos. Mientras Sergio escribe, veo que acá Micaela puso en el chat, cuando preguntan, ¿un proceso concursal inicia habiendo sujeto concursal y que el deudor está en estado de pago? ¿Es verdadero? La respuesta correcta es no, porque el proceso inicia con la sentencia. ¿Qué es? Una pregunta, no sé dónde está Micaela, es una pregunta que sacaste de algún examen, ahí te veo. Sí, en realidad el proceso concursal inicia con la presentación, o sea, se convierte en concurso preventivo con la sentencia que indica la apertura, pero está hilando muy fino. Inicia habiendo un sujeto concursable. Puede estar el sujeto concursable y que el deudor esté en estado de pago, pero si nadie lo presenta, nadie lo pide y ningún juez lo abre, no hay proceso concursal. No sé dónde sacaste esa pregunta, pero bueno, espero haberla respondido. Sergio, ¿te fuiste? Perdón, se abre con la sentencia de apertura. Claro, por supuesto. Pero como dice, la etapa de anteconcurso se inicia con la presentación del deudor del artículo 11. Por eso, ¿viste? Dice, un proceso concursal inicia. Un proceso concursal sí inicia con la presentación, pero puede terminar al otro día sin que exista nunca un concurso preventivo. No, porque él desiste. Claro, sí, desiste o se lo rechazan. Ajá. ¿Qué, Mariana? No, que así estaba hecha la pregunta en un trabajo práctico. Bien. Bien, no, la respuesta que nosotros tenemos es que el proceso concursal inicia con una presentación, inicia con la demanda y se convierte en concurso con la sentencia de apertura. Ahí está Sergio. Claro. ¿Se podría dar, Sergio, la pregunta acá que no se escuchaba, ¿se podría dar entonces el caso de que no me encuentre en estado de pago y pedirlo de manera preventiva? No. Ejemplo, pedí un crédito en dólares y una devaluación y me cuenta que no voy a poder cumplir. No
No, el estado de cesación de pagos tiene que estar instalado. O sea, lo que yo explicaba, lo que explicábamos recién de los hechos reveladores, es como les decía, como indicios que uno puede dar en el escrito de demanda para justificar la situación. Pero pedir un proceso concursal, un concurso preventivo de manera preventiva, no tendría que ser admitido. No Lo que tendría es que ser admitido. preventivo es de la quiebra, es preventivo Claro. de la quiebra, por eso Claro, se llama... Pero no preventivo del estado de cesación de pagos. O sea, el estado de cesación de pagos está. Lo que pasa es que ¿quién va a evaluar si está? El juez. El que lo va a evaluar es el juez. O sea, uno puede darle todos los elementos. A tener las pruebas del enamoramiento que dijo Sebastián. ¿Te gustó? Los hechos reveladores del 79, me encantó eso. Los hechos reveladores del 79 que le dan al juez una pauta, ¿sí? Que está en ese estado complejo, no se equivale al incumplimiento, es un estado generalizado, porque el deudor cumple, pero cumple con un crédito usurero, ¿no es cierto? Vendiendo... Ay, se te corta, estamos complicados. No es lo mismo que estado de cesación de pago. Entonces, el estado de cesación de pagos es un estado generalizado del patrimonio del deudor, ¿sí? Que puede ocurrir por distintas causas y que afecta todo su patrimonio como tal, ¿me entienden? Pero lo importante es que es generalizado, ¿bien? Y que se va a poder revelar por distintos indicios, como dijo, de enamoramiento, quedó eso, la frase esa es como una metáfora, Claro. Que hacen que, o hechos reveladores que le llama el 79, que son hechos que revelan que el juez la pauta de que el deudor se encuentra en ese estado generalizado de su patrimonio para cumplir de manera regular en el tiempo y forma convenida, porque por ahí cumple, pero vendiendo todas las computadoras de su casa, vendiendo los relojes, vendiendo absolutamente todas las cosas, está cumpliendo, pero no está en el estado generalizado. El estado generalizado es cuando realmente no puede cumplir en tiempo y forma y con los de la forma pactada, ¿sí? Si tenía que pagar, ¿entienden? Es decir, es un estado complejo, no es algo que se remonte a un préstamo solamente usurario, a un incumplimiento o a la fuga, como dice ahí, el deudor se raja y se va a Europa, se compra el pasaporte anti-COVID, que ahora va a estar de moda ahora el pasaporte anti-COVID, se está con la PCR, lo que fuera, se dio 8 vacunas y se fue del país. Y se queda allá. No, lo que pasa es que el ejemplo que pone Sergio, en realidad, que pedí un crédito en dólares, el crédito ya está pedido, ya estoy endeudado, y si ya hubo una devaluación, en realidad, o sea, si bien no estoy incumpliendo, pero de acuerdo, evidentemente habrá que hacer un análisis del cash de la empresa, de la posibilidad de cumplir que tenga, pero ahí ya habría una estación de pago, porque a Garabuso siempre le gusta decir lo que recién explicaba Marcela, que tiene que haber una imposibilidad de cumplimiento regular de las obligaciones. Bien, si para cambiarle la goma al auto tengo que vender el auto, evidentemente estamos en problemas. Después ustedes van a ver en estas excepciones o pseudoexcepciones, la ley menciona 66 y 69, recién Marcela les habló del artículo 4, también están las hipótesis de tensión de quiebra del 160 o 161, donde el disparador del decreto de una quiebra o de la apertura a un concurso tiene que ver con la existencia de otro de manera preexistente. La existencia de otro de manera preexistente. No están grabando, ¿no? Uy, sí, están grabando. Perdón la redundancia. La existencia de otro proceso, ¿no? De una pretensión fundante. En el concurso del garante va a estar el concurso garantizado. En el tema del agrupamiento... Te van a poner en el Eso me pasa por hablar sin pensar. Inicio de enamoramiento. No. Pero se comprende, o sea, esas excepciones o pseudo excepciones en realidad están más que nada consignadas como para que no nos quedemos con una concepción del estado de cesación de pago como algo que tenga que ver exclusivamente con incumplimientos. Van a ver cuando veamos agrupamiento que dice que los demás integrantes del grupo lo único que tienen que acreditar es que el estado de cesación de pagos de uno de los integrantes del grupo los pueda afectar. ¿Está?
O sea, por otro lado, también es un tema que lógicamente cuando alguien se va a meter en un concurso, en una quiebra, es porque las cosas le van mal. No vienen cuando tiene el agua acá, vienen cuando tiene el agua acá. Entonces, por ahí, teóricamente, la discusión es interesante, pero en la práctica no hay dudas de que quienes se presentan en concursos preventivos están en estado de excedencia de pago. Tenía una pregunta, Tomás, ¿dónde está Tomás? Estoy acá. Tomás. Ah, hay dos Tomás, el de arriba. Sí, Tomás Piacente, sí. Exacto. En cuanto a los sistemas de extensión de la quiebra no sé si son 4 o si son 2. En una parte entendí que eran 2 y en otra parte entendí que eran 4. Hay uno que dijo, creo que era universalidad, unidad y extraterritorialidad, y había otro que era pluralidad, fraccionamiento o territorialidad. Pero después los dividió en 4, la doctora no me acuerdo cómo, que los dividió en unidad y universalidad y territorialidad y extraterritorialidad. No sé si son 2 o si son 4. ¿Dónde lo tenés eso? ¿Qué es la clase 4.3? Yo no te entendí la pregunta cuando vos dijiste, ¿estás hablando de extensión, casos de extensión, de quiebra? Por eso no entendí ahí yo. Yo no entendí, por eso ahí me perdí. Eso lo dio como los sistemas del derecho comparado que adoptaban las legislaciones para el tema o no de la extensión de la quiebra. Pero no sé si los dio como 4 o como 2 sistemas. Entonces no sé si está bien poner 4 o y son bueno, 2. nos tendremos que fijar el material. ¿Quién lo da? ¿La doctora Cereijido? Sí, ya lo dio. La doctora Cereijido. La doctora Cereijido. Sí. Pasa que quedaste congelado. Perdón. En la diapositiva me parece que figuran como 2 sistemas nomás, pero con distintos nombres. O sea, con varios sinónimos dentro de esos 2 sistemas. El tema de las clasificaciones siempre es que tienen su grado de caprichosidad, por decirlo de alguna manera, de cada uno de los autores para poder, pero no son cuestiones que sean legales. ¿A qué me refiero con esto? Que lo importante es esto, que ustedes entiendan cuáles son los sistemas, si son 2, 4, 6, 8 o cómo se denominan, es algo, no digo secundario, pero no tan relevante, ¿no? Las clasificaciones sean de las que podamos hacer. La de territorialidad en general, exacto. No sé a qué apunta el tema en especial. Vos dijiste extensión, quiebra, porque me parece que apunta más a los supuestos de derecho internacional privado. Claro, en el sentido de que si la entendí. sentencia de quiebra tiene efecto fuera del territorio o solamente dentro de nuestro territorio. Y eso apunta a las distintas maneras de poder hacer valer el exequatur, que lo van a ver en derecho internacional privado. Es decir, no es lo mismo que la sentencia de quiebra tenga efectos extraterritoriales fuera de nuestro territorio, a que tenga efectos dentro de nuestro territorio. Y para eso hay tratados internacionales entre países, y a su vez hay... y eso de unidad y pluralidad también debe apuntar a lo que dicen los tratados de Montevideo, o tratados también que hay con otros países, pero son supuestos de derecho internacional privado, como les decía hoy yo. Ahí va, lo que claro, cuando vos mencionás extensión, Tomás, nosotros pensamos que te referías a la hipótesis de 160 y 161, que justamente esa es la denominación técnica, digamos, pero claro, no decía hasta dónde llega con los distintos sistemas la cuestión de la... Bueno, ahí Juan Martín escribió unidad, universalidad, extraterritorial como un sistema y pluralidad, fraccionamiento, territorialidad con el otro. Claro, comparto. O sea, unidad, universalidad o extraterritorialidad tiene que ver con lo mismo. O sea, que esa persona tenga donde tenga los bienes, no importa el territorio que se encuentre, bueno, ahí tenemos un sistema concursal. Y el otro es que habrá tantos concursos o quiebras como lugares, exacto, como bienes haya. En distintos territorios. Entonces, en función... Perdón, Sebas. Sí. A lo que ocurre con otros juicios universales como los sucesorios. Es decir, el sistema de unidad, eso vuelvo a repetir, lo van a ver en el internacional privado con mayor profundidad y lo van a entender más. Si el sistema es de unidad, significa que un poco tiene que ver con el derecho romano fundado, los sistemas que ocurren en las sucesiones y en los concursos, que se basan en la unidad,
tienen su fuente en el derecho romano, es decir, unidad de patrimonio, entonces también va a haber unidad de procesos, ¿sí? Es decir, en cambio, los sistemas que tienen que ver más con el derecho germánico, ¿sí? Tienen que ver con la pluralidad. Es decir, habrá tantos procesos como bienes haya. Eso tiene una explicación más profunda que tiene que ver con el derecho romano y el derecho germánico, pero que no escapa al objeto de nuestra clase. Si quieren se las podemos profundizar para otra oportunidad, pero no creo que a los aspectos... No, perfecto. Yo era por los sistemas nada más. No, está correcto, está correcto. Igualmente, fíjense cómo aplica esto, por eso yo decía que lo importante, más allá de cómo lo llamemos, es comprenderlo dentro del derecho que estudiamos, que es el nuestro, cómo aplica esto en lo que hablábamos del artículo 4, donde con algunas excepciones se está por el sistema de la... ¿Alguno que se juegue? Territorialidad y pluralidad. O extraterritorialidad, de acuerdo a los tratados. Claro, con las excepciones. Montevideo, o algún tratado nuevo que haya con algún país europeo, lo que fuera. ¿Entiendes? Es decir, ahí la pregunta que hizo Sebastián Andrés Martínez es directamente apunta precisamente al artículo 4, claro, en la segunda oración. ¿Entienden? Después los tratados internacionales que establecieron la territorialidad o extraterritorialidad, ¿bien? Pero en principio, o sea, la regla, digamos, que los tratados en cada caso puntual pueden abrir, pero en principio, o sea, lo que establece la normativa es un sistema más tirando a la territorialidad, con las excepciones que puedan surgir, o mejor dicho, no excepciones, con los acuerdos que puedan surgir de los tratados particulares. Creo que ahora entendieron, a nosotros nos confundió cuando hablaron de la extensión. Claro, cuando dijo extensión, interpretamos... Hasta 160 y 161 nosotros. Claro. ¿Lo comprendieron? Claro. Levanten la mano si lo comprendieron. Bien. Hagan. Bueno, seguimos. A ver, la comunicación analógica queremos, un poco la comunicación analógica. Está bien. Están activos. Hemos tenido clases. Les cuento porque el humor forma parte de las estrategias didácticas, ¿no? Está estudiado por los pedagogos, el humor. Porque te despierta, porque te estimula y te hace reír y rompes un poco el clima, ¿no? Y yo les cuento cómo empecé la clase de ayer y de hoy en otra materia. Mientras esperábamos que entraban, lo aprendí en una capacitación, no se me había ocurrido nunca, me pareció genial, con música. Música de bajo fondo. Entonces, mientras iban llegando y yo los iba aceptando, como no lo pude hacer en la plataforma porque me salía ruido, entonces lo hice, puse el equipo mío de música con todo, y bueno, esto les cuento como para romper. Ahora, no le des la idea a Sebastián, porque el viernes que viene vamos a tener música mientras que llegan. Tengo la guitarra ahí, mira. Ya está, Seba. La semana que viene, mientras van llegando, tenemos música, vamos a tener música compuesta por él. Y allá lo bajo, mira. Y compuesta por él, no como yo que puse de bajo fondo, ¿sí? El año pasado les hicimos una de las tareas que tenían que hacer, era justamente sacar fotografías de distintas, la verdad que fue bastante duro verlo después, fotografías de lugares o de cosas que reflejaran la crisis originada o agravada por la pandemia, y la verdad que fue un trabajo que después al verlo está ahí en la página de la facultad, que nos sorprendió mucho también que todos pensábamos nosotros que por ahí todos se iban a ir al lugar de mostrar un local cerrado, y no, hubo cosas muy imaginativas. Estuvo muy interesante, impactante, sí. Impactante. ¿No? Pero es la realidad, y es un poco bajar la idea, también es un poco bajar esta cuestión. Nosotros estamos viendo el derecho a la insolvencia, ¿no? Y muchas veces existe la idea de que el deudor es un estafador o un ser malvado que no cumple con sus obligaciones. Un poco sirvió ese trabajo, y creo que es también un poco el mensaje que queremos dar a lo largo de toda
toda la cursada, ¿no? Que bueno, que la insolvencia tiene muchos motivos y muchos de ellos no tienen que ver con maniobras defraudatorias ni cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, y ver ahí cómo solucionar ese fenómeno de una manera que todos, como dice Grauso siempre, ¿no? Que todos pierdan un poco y que no muchos pierdan todo. Bueno, tenemos tiempo para alguna pregunta más, así que... Hay un montón, sí, a un ver montón qué de hay. tiempo. Hay un montón de tiempo todavía. A ver, cuéntenos. Ya se relajaron, porque saben que el doctor Sebastián Andrés va a poner música para ustedes hecha por él, aparte. Porque No. Me dijeron, en este ratito que vamos, ya me dijeron más veces Andrés, me dijiste más veces Andrés que en todo el año. Nadie me dice nunca Andrés. supe que te llamabas Andrés, por eso te estoy cargando. Bueno, mirá que yo sí sé tu segundo nombre, ¿eh? Me encanta porque es mi nombre, ahora de mis publicaciones todo pongo Paulina. Y antes porque me cargaban con la manteca Paulina en la secundaria, entonces lo ocultaba con mucho orgullo. Bueno, rompiendo un poco el hielo. Estamos estirando como los programas de televisión mientras piensan alguna pregunta, vamos. Vamos, relájense. Yo lo que no sé si entendí bien, que era una pregunta de un compañero, creo que fue Sergio, que es que Joaquín, la confesión sola del deudor, sí. El juez no puede corroborar efectivamente que haya estado de cesación de pago, porque yo puedo decir que estoy en cesación de pago, pero en realidad no la estoy, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Además Joaquín? de eso, tengo que corroborar con otro hecho revelador, no solamente con la cesación de pago. ¿Sabés qué pasa? Un poquito más adelante van a ver ustedes cuáles son los requisitos para solicitar la apertura, los requisitos de la demanda, dentro de los cuales uno de ellos es denunciar el inciso quinto del artículo 11, que dice, bueno, denunciar quiénes son los acreedores, acompañar documentación justificativa para formar los legajos, denunciar los juicios que uno tenga en contra. Si vos sos juez y te encontrás con que yo me presento y te pido que me concurses, y te digo que no tengo ningún acreedor ni ningún juicio en contra, y ves mi estado de activo y pasivo, que también hay que acompañarlo, y está más o menos en orden, me va a decir, a mí no me importa lo que te haya confesado, usted por ahí puede vivir una realidad paralela o estar queriendo hacer valerse de la ley como por el abuso de derecho. Eso es, nunca nos olvidemos que esto, la ley de concurso, es un pedacito de nuestra normativa, pero también se pueden aplicar, en el caso que sea necesario, por supuesto, todos los principios que tienen que ver con el abuso de derecho. Esto pasó mucho, por ejemplo, con pedidos de quiebra, donde a principios de la década pasada ya, se puso muy de moda el tema se le llamaba la quiebra a los policías, pero bueno, el policía no tiene nada porque algunos lo habían pedido, también la quiebra de los maestros, pedía gente que se endeudaba mucho con tarjetas de crédito, con préstamos personales y demás, en realidad la quiebra del consumidor, ¿no? Y pedían su propia quiebra. Muchos de estos casos eran reales y lamentables, pero otros eran producto de un mal asesoramiento de mal llamados colegas, donde decían, bueno, endeudate todo lo que puedas, total no tenés nada, y después te presentás en quiebra. Y con el tiempo, cuando esto se empezó a ver como algo evidente, no sé, venís vos pedís la quiebra, veo que todos tus créditos los pediste 2 semanas antes de presentar la quiebra. Bueno, hay elementos que van a llevar a los jueces a tomar determinaciones que pueden incluso conllevar el rechazo de un pedido de concurso preventivo o de un pedido de quiebra. La confesión por sí sola, si no viene acompañada de otros elementos, a ver, no te voy a decir que por ahí lo presentás y un juez te lo abre, pero no tendría que ser así. No tendría sí, por eso así. decía, porque si yo tengo poco capital me conviene iniciar un... Claro. Ojo, tampoco la ausencia de capital o la ausencia de patrimonio implica que se rechace la apertura. En algún supuesto, yo no soy malo para el nombre de la jurisprudencia, pero creo que era Raya, no sé, no me acuerdo el nombre, un caso de acá de Mar del Plata, que lo habían rechazado porque no tenía activo, y ese no es un requisito de la legislación, o sea, que uno tenga o no tenga activo. ¿Bien? O sea, no está previsto dentro del 11 decir, bueno, estado activo y pasivo, pero yo puedo decir mi activo es 0 y puede ser real. ¿Bien?
El punto es que, volviendo al estado de pago, que es lo que estamos hablando ahora, no son hechos reveladores, son indicios, son pruebas. Vos podés encontrar una persona en la escena del crimen para salir del amor. Ahora nos vamos a un asesinato. Podés encontrar una persona en la escena del crimen con el cuchillo ensangrentado y puede no ser el asesino. Y el asesino capaz que en ese momento está en otro lado. ¿Se entiende? O sea, son indicios, son elementos que el juez tiene que ponderar. Por eso se exigen estos requisitos del 11. Un poco para que quede clara, quede configurada la situación. No es común, pero yo he visto rechazos hasta de pedidos de propia quiebra. ¿Bien? Gracias. No, por favor. Chicos, nos queda todavía un ratito. Creo que el repaso termina a la hora habitual, de las que yo doy históricamente, vos también, Sebas, es el cuarto, que tenemos 15 minutos. Sí, bueno, pero... Eso no quiere decir que ustedes se tengan que quedar hasta las 18:15, es decir... Ah, bueno, nos vemos entonces. Claro, estamos a disposición de ustedes dentro de ese horario, pero ustedes, si quieren terminar antes el repaso, por supuesto, pero nosotros estamos a disposición de ustedes, les queda claro eso. Bien. Bueno, hoy es comprensible también porque bueno, no hay demasiado material todavía y el material que hay todavía lo han recibido, que tienen que leerlo, tienen que analizarlo. Pero nos interesa, ya les decía, que no solo en temas de fondo, sino también cuestiones como recién preguntaban esto de la unidad, la pluralidad, de lo que vamos subiendo, porque hay cosas que, bueno, las damos en clases sincrónicas y cuestiones que no, bueno, si les sirven, después cuéntenos también si les sirven las diapositivas, yo creo que sí, porque están excelentemente hechas por la doctora Bernal y por la doctora Carrara, que sean mucha maña con eso. En las clases sincrónicas normalmente yo se las suelo robar, pero las cito. Y el resto del material que hay disponible, si les hace falta alguna otra cosa más, por supuesto, para eso también sirven estas clases de los viernes. Emilio, Joaquín, Tomás, Entendieron lo de extraterritorialidad y territorialidad, unidad y pluralidad, ¿sí? Generalmente los sistemas de territorialidad están relacionados con los sistemas de pluralidad, los sistemas de extraterritorialidad con los sistemas de unidad. ¿Entienden por qué? Por el derecho, o sea, extraterritorialidad está relacionado con sistema de unidad y territorialidad con sistema de pluralidad, porque la sentencia tiene solamente efecto en el territorio y habrá tantos concursos o juicios universales para el caso de las sucesiones como tienes haya. Está inspirado en el derecho germánico. En cambio, el sistema de unidad, vos sos dueño del patrimonio y no importa los bienes donde los tengas, se abre un solo concurso y la sentencia de ese concurso produce efectos extraterritoriales en todos los demás países, porque viene de esa concepción romana, se heredaba, el heredero heredaba la persona del causante, no solamente el patrimonio. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan esas cosas? Bueno, se lo vieron en derecho romano esto, quizás lo vieron en civil, lo van a ver, ahora lo ven bien en la práctica con el tema tanto lo van a ver en sucesiones, si es que ya dieron sucesiones, y ahora lo ven acá en este tema. ¿Entienden esto? ¿Les quedó claro? Me parece que traté de darles un poco el ejemplo de eso como para que puedan comprender eso. Y después está relacionado con eso que dijo Seba, sin perjuicio de los tratados internacionales que determinen sistemas de territorialidad o extraterritorialidad. Son temas que, bueno, que no son fáciles de entender, por supuesto. Yo por ahí tengo más facilidad para poder explicarlo porque, les repito, di muchos años internacional privado. Pero si no, para los aristas es difícil de explicar. ¿Sí? Pero es un tema complicado el de la cuestión del artículo 4. Ese y el 48, digamos, que son las cuestiones más complejas que me parece que contiene la ley, o por lo menos las que generalmente presentan mayores dificultades.
Y está relacionado con los tratados de Montevideo en sus dos versiones, que está, y también con nuevos tratados que hubiera en el interín, ¿sí? Que seguramente la doctora Cereijido los explicó muy bien. ¿Entendieron esto? ¿Les quedó claro? Por favor, todavía tenemos minutos. Acá estamos, acá estamos. Exacto, acá estamos. Si quieren pensar, les damos minutos, nos damos un minuto, 2 minutos como para pensar, a ver si nos quieren preguntar algo. Bien, no Lorena acá pregunta, Lorena Vallejos, no la veo, bueno, por ahí debe estar, pregunta si la ley comentada de Graciábile se encuentra actualizada. La verdad no sé cuál es la última versión, lo que se tienen que fijar es que tenga hasta la ley 27170, que es la que modificó lo que tiene que ver con el arancel, que antes eran 50 pesos, y ahora se establece que es el 10% del salario mínimo vital y móvil, y también modifica lo que tiene que ver con el artículo 288, si no me equivoco, ya lo chequeamos por las dudas, que es lo de los pequeños concursos, donde se establece que el pasivo no denunciado alcance a 300 salarios mínimos vitales y móviles. Todas esas cosas las vamos viendo, pero quiero decirles que es la 27170, es la última reforma que hubo hasta el momento. Hay un proyecto ahí que anda dando vuelta, como habíamos hablado recién con Marcela, pero que quedó medio en stand-by ahora. ¿Y de qué año sería esa reforma? Yo tengo entendido que del 2015, octubre de 2015. Porque la ley... Sí. ¿Verdad que me fijo? La última reforma de la ley de concursos creo que es del 2017. La última reforma, que es la que toca el arancel. Me parece que es antes, Marce, ahí me estoy fijando. No, 8 de septiembre de 2015. ¿Estás seguro? Yo creí que era del 2017. Que toca el arancel. No sé, lo dice. Está bien, lo dice acá. Pero no, tenés razón. No me acuerdo, se me pasan muy rápido los años. No, sí. Y toca también el tema de los pequeños concursos, cambia. Exacto. Exacto. Y que son poquitas cosas que cambia de la ley. Así por que, eso, bueno, no sé. hubo varias reformas, pero si tiene la 27170, lógicamente tiene las anteriores. La 26684 es la más importante de todas las que hubo, que tiene aproximadamente entre 32 o 33 artículos, no me acuerdo exactamente. La 26684 de 2011 además cambia el enfoque y perspectiva porque la ley de 24.522, tal cual fue sancionada en la época de Menem, fíjense que un cambio de época, obviamente con cambios sociales importantes hay reformas sustanciales. Esta fue una reforma sustancial de la ley de concursos, por lo menos en muchos aspectos, porque le dio un tinte más cooperativista y no tan de la época de Menem. Así que bueno, fue una ley muy importante. Ahí justamente Lorena preguntaba que la ley es 95, sí, claro, lo que recién comentaba, hacía un proyecto del Ministerio de Economía, un señor peladito de ojos claros, no sé si llegaron a conocerlo, no se pierden nada. Y bueno, lo que sí, hubo muchas modificaciones que fueron cambiando un poco la ideología de la legislación, dándole un tinte más social. Hoy tenemos una ley que si bien tiene institutos que han, por decirlo de alguna manera, mejorado, habla en varios idiomas a la vez. Entonces es bastante difícil interpretarla y amalgamar lo que sería la cooperativa de trabajo con los privilegios que tienen los acreedores munidos de garantías reales, o lo que les comentaba Marce hoy. Claro, exacto. Privilegio especial, o sea que lo iba a decir. Modificado por la impresión de la banca internacional, y por otro lado tenemos el índice cooperativista. Sí. La ley 26684 del 2011, o la posibilidad de los acreedores involuntarios, llamados involuntarios, de poder pedir... el pronto pago. El pronto pago a partir de fallos como Feliciana, que los van a ver, Fava, etcétera, que bueno, que son importantes. Así que bueno, por supuesto, la semana que viene nos vemos de nuevo, porque el repaso de esta semana y la otra está a cargo nuestro. Así que bueno, a disposición, por supuesto, y bueno, no sé, si necesitan algo, quieren pensarlo, todavía estamos en el horario, así que bueno, ahí hay 12 chats, no sé qué dicen los 12 chats. Saludando, sí, saludando. Bueno, si quieren los dejamos como para que puedan estar tranquilos y puedan dedicarse a otra clase. Chicos, un gusto, para mí es un gusto los conocidos.
Vamos. Vamos a vernos seguido. El jueves que viene tienen clase conmigo, la sincrónica la doy yo, que es los puntos 3.1 y 3.2, ¿bien? Que, si no me equivoco, ¿dónde tenía el programa? Es el juez, la sindicatura, me parece que es, bueno, después lo vemos bien. Y el viernes van a estar con Marcela, no sé quién más, yo no estoy porque tengo clase en otra universidad. Pero bueno, nos vemos entonces el jueves, el miércoles no, porque el miércoles es feriado. El jueves a las 16:45. ¿Bien? Bueno, un gusto, nos vamos a ver seguido. Gracias. Y bueno, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Chao. Chao, chicos, suerte. ¿Lo cierro yo esto, Marcela? Ah, ya se fue Marcela. Fin ahí, adiós.